Marcela Campagnoli, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, gracias por contactarme, Lana. Gusto estar contigo. Igualmente, vamos a hacer una presentación formal para aquellas personas que no te conozcan. Marcela Campagnoli es abogada, profesora de Historia y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por la coalición cívica radical y Juntos por el Cambio. Está casada, tiene 2 hijos, vive en la misma casa desde 1997, que es importante en un político argentino. En la Cámara forma parte de las comisiones de legislación penal, derechos humanos, libertad de expresión y educación, y trabaja por la educación, la justicia y la República. Ahora sí, que estás formalmente presentada, Marcela. Te voy a hacer una pregunta que yo no sé si tenés la respuesta, pero a mí es algo que me preocupa siempre desde hace unos meses. ¿Hubo fraude electoral en la Argentina? ¿En qué elección? Porque En la fraude ele- muy, muy buena su repregunta. En la acordate de elección Patriota presidencial. de la década del 30. ¿En qué elección te referís? ¿En la última? La última elección presidencial. No, yo no creo que haya habido fraude. Puede haber habido algún problema en las mesas, en algunas mesas donde nos faltaron fiscales, pero no creo que haya habido un fraude orquestado. No, yo creo que la gente votó. Los argentinos eh, pasamos muchas dificultades los 2 últimos años del gobierno de Cambiemos en lo económico, no se pudieron encontrar respuestas, y eso, bueno, se penó en las urnas. Así todo, es una elección que pensamos que con todas las dificultades económicas que hubo, la gente igual apoyó el cambio, porque pensá que la diferencia fue de 7 puntos apenas, de 7 puntos apenas. Cuando vos tenés el recuerdo del 2011, donde Cristina Kirchner saca el 54% de los votos y Ernest Wiener el segundo el 16%, es decir, casi 40 puntos de diferencia. Es decir, yo creo que los argentinos han aprendido a valorar otras cosas, que no sea solamente el bolsillo, y la corrupción, el atropello a las instituciones, el violentar permanentemente la Constitución, es algo a lo que nos tiene acostumbrados aún hoy el kirchnerismo, y la gente no quiso eso. Entonces, por eso es que hubo poca diferencia. Si, si me dijeras que hubo un 40% de Uh -huh. diferencia, me sería más fácil explicar la realidad que se vive en el país, en Argentina, el día de hoy. Ese 7% me resulta muy difícil a mí, porque los estoy mirando desde afuera, ¿no? Yo vivo hace muchos años fuera del país, entonces los miro como podría estar mirando un país en donde no nací, podría estar mirando Checoslovaquia, podría estar mirando un país en África. Con el esfuerzo que hizo, con todos sus errores, que son reconocibles, con todo el esfuerzo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, que solamente haya un 7% de diferencia, que casi la mitad del país haya dicho que no a ese cambio, a mí me resulta muy difícil de explicar y de entender. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Vidal haya perdido en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Eso para mí es... Vidal perdió por arrastre de la boleta de Mauricio Macri, porque evidentemente María Eugenia Vidal ha hecho una gestión que rompió con esos 28 años de gobierno peronista, llevando el SAME, por decirte algo, a 100 municipios de 134. Déjame explicar que el SAME es el sistema de ambulancias Claro, de ambulancias. Y puso en valor. que no entraban a muchos de los barrios netamente No peronistas. existía, era un servicio de la ciudad de Buenos Aires el SAME, no existía en la provincia. Ah, ni existía. Entonces es un sistema de emergencias que permite inmediatamente que una ambulancia se presente en el lugar. Entonces, obviamente, todo eso necesitó una logística para tener centros del SAME en el interior de la provincia. Pero no solamente eso, María Eugenia logró aumentar muchísimo las rutas donde se matan nuestros hijos. Yo recorro la provincia de Buenos Aires en auto, y la verdad que eran vergonzosas las rutas de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que si bien no pudo poner en valor todos los edificios de los hospitales, por lo menos dijo todas las salitas van a estar a nuevo. Entonces todas las salas de atención estuvieron a nuevo. Lo mismo con las escuelas, los edificios históricos y las escuelas que se pusieron en valor. Obviamente 4 años no alcanzan para 28 años de desidia de gobiernos peronistas en la provincia, pero se hizo mucho y es una lástima
que lo que se hizo con la lucha contra el narcotráfico, porque María Eugenia fue una leona que se animó al narcotráfico, a las mafias en la provincia de Buenos Aires, a las mafias sindicales. Es decir, una lástima que el bonaerense no haya podido valorar eso, pero bueno, son las leyes de la democracia, ¿no? La alternancia y someterte a las reglas del juego. Ahora, a mí me cuesta mucho entender muchas cosas sobre la Argentina. Me parece muy surrealista muchas de las cosas que pasan, ¿no? Y una de las cosas más incomprensibles para mí es que aquellas cosas que a mí me resultan tan obvias, como la corrupción, el desmanejo, la desidia, todo eso, al, al argentino, al porteño, al bonaerense, al argentino en general, no le resulten tan obvias. Parece que forman parte de su realidad, que se acostumbran. Yo cuando me mudo le llamo a una cosa provisoria permanente, ¿no? Cuando, viste, cuando tenés una caja que no la abriste después de la mudanza, la de decís, bueno, esta no es importante, la abro dentro de 3 meses. Y a los 3 meses que le pusiste arriba un florero, te olvidaste que está la caja esa. Parece, es parte del mobiliario. Es como que están tan acostumbrados a la desidia, al robo, a la corrupción, que ya no la ven. No, yo creo que hay un sector, hay un 41% de argentinos que ven la corrupción. Y te diría que hoy son más, porque hubo mucho argentino que no quiso votar al kirchnerismo y tampoco quiso votar a Mauricio Macri y votó otras opciones. Otras opciones que hoy los han desilusionado también, porque todo el sector de La Baña, como el sector de otros diputados del interior del país que se presentaron como opositores, hoy están votando con el oficialismo. Entonces, esa gente también está defraudada. Entonces, yo creo que hoy ese 41% está arriba del 48%, seguramente. Y lo percibís en las distintas marchas, no solamente en las marchas, en las cacerolas, en las redes, en el Facebook, en el Change.org, en las cartas de lectores. Es decir, yo no diría que el argentino mira para otro lado. Lo que sí creo es que hay un sector de los argentinos que apoyaron y que apoyan al gobierno nacional y popular, como les gusta llamarse a ellos, que creen en un modelo. Yo tengo 2 sobrinos que son kirchneristas y son chicos pensantes, pero bueno, creen en un modelo, pero yo estoy segura que ellos no avalan que se le perdone a Cristóbal López la plata que nos retuvo indebidamente y que le debe al Estado más de 11.000 millones de dólares. Y yo estoy segura que como ellos hay un montón de kirchneristas que adhieren con pasión o con sentimiento al modelo, pero que no están de acuerdo con la corrupción. Lo que pasa es que esta dicotomía que tiene la Argentina, que te vas a los extremos, es decir, a lo que te somete la grieta también, es que o estás conmigo o estás contra mí. Y yo me la paso diciendo que no es contra el otro que vamos a salir adelante, sino que es con el otro. Porque es claro que hay una sociedad dividida por extremos en estos momentos, que no son extremos ni de derecha ni de izquierda, son extremos porque en una punta está el kirchnerismo y en otra punta está Cambiemos, porque tienen metodologías totalmente distintas. Pero yo creo que es necesario que los argentinos empecemos a transitar un camino del encuentro, un camino que nos permita pararnos en las coincidencias y poder empezar a pactar en las diferencias para poder achicar esa brecha y poder juntos construir políticas públicas que nos permitan salir del atascamiento que llevamos hace años, que no nos permite avanzar, porque nadie puede entender lo que le pasa a la Argentina. Argentina es un país que no tiene conflictos raciales, que no tiene conflictos religiosos, que no tiene problemas fronterizos, que tiene un suelo bendecido, que tiene maravillosos climas. ¿Qué le pasa? Que todavía tiene altos niveles de educación. Prueba está que muchos latinoamericanos vienen a las universidades argentinas. Entonces nadie puede entender lo que le pasa a la Argentina. Lo que le pasa a la Argentina son los argentinos, que a veces, yo el otro día charlaba con José Numa ayer, que vamos a tener con él un Zoom este lunes, y él decía esto, ¿no? Que una persona le preguntaba a él, bueno, pero ¿cómo se hace para cambiar esto que nos pasa? Bueno, que vos te estés dando cuenta que esto pasa ya es parte del cambio. Es decir, no conformarnos, no decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La Argentina es así, ya está. No conformarnos con eso y pretender mejorar, que nuestro país mejore, ya es parte del cambio y parte de esta construcción republicana que necesitamos en defensa de las instituciones y cada vez avanzar más en que mi metro cuadrado se modifique
y yo contagie al metro cuadrado de al lado para también querer modificarse y dejar de estar tirado en el sillón de tu casa con el control remoto en la mano, criticando al televisor y darte cuenta que vos también tenés algo para aportar. Porque todas las cosas que se lograron este año, con el avance del kirchnerismo, atropellando las instituciones y todo, por ejemplo, dar marcha atrás con Vicentín, por ejemplo, frenar el desembarco de los médicos cubanos, por ejemplo, no irnos del Mercosur cuando se había anunciado eso, por ejemplo, que se echaran 15 funcionarios porque habían pagado sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social. Todo eso no lo logramos los diputados, lo logró la gente manifestándose en las redes, manifestándose en la calle, manifestándose en el Facebook, en la página de Change.org. Entonces, hay una toma de conciencia de la ciudadanía y tenemos que lograr que otros, que hoy tal vez los más jóvenes, que miran para otro lado o se desencantan de la política, se den cuenta que únicamente con política cambiamos esto. Entonces, todos esos discursos antipolíticas, del que se vayan todos, de que todos son iguales, qué sé yo, no ayudan a que salgamos de esto. Lo que sí va a ayudar no es que se vayan todos, sino que se metan todos. Y que todos, desde nuestro lugar, podamos generar un cambio. Porque yo siempre pongo el ejemplo de una amiga mía que me contaba que había estado en Suiza y que había una enorme cola y que pensó que estarían regalando entradas para un espectáculo. Entonces se puso a hacer la cola. Y dijo, ¿qué están repartiendo? No, venimos a pedir el presupuesto municipal. Mirá vos, Argentina Año Verde, que vos hagas una cola en tu municipio para pedir el presupuesto municipal que administra uno solo los recursos de todos. Entonces, yo creo que el cambio viene por ahí, ¿no? Que todos empecemos a involucrarnos. El que tiene perfil político para candidato, será candidato. El que no tiene perfil político pero le gusta la política, tendrá que formar parte de los equipos técnicos de algún partido que le resulte de su simpatía. El que tiene perfil social desde una ONG, el que tiene perfil religioso desde su parroquia, el que quiere hacer algo y no sabe nada con su grupo de egresados del colegio. Pero todos tenemos algo para aportar, todos tenemos algo para aportar. Y es ayudar a ese cambio cultural, porque solamente con un cambio cultural vamos a estar cada vez más defendiendo las instituciones y enseñando y aprendiendo también a votar. Creo yo que es por ahí, ¿no? Que es esta resistencia pacífica que estamos a raíz de un decreto que sacó el presidente violando no solamente la Constitución, sino también legislando en materia penal, es que con la doctora Carrió decíamos el otro día, esta resistencia pacífica jurídica que tenemos que hacer, denunciando al presidente en la justicia, facilitándole los amparos a los ciudadanos para que los presenten, porque es totalmente violatorio lo que ha hecho el presidente de la Constitución. Pero creo que es por ahí, y creo que este cambio cultural vino para quedarse y cada vez son más los argentinos que quieren formarse más en instituciones. Yo estoy con un proyecto personal, con otros que se llama Usina de Ciudadanía, que se llama Renaciendo, porque es el renacer de esta Argentina que necesitamos, que lo que busca es esto, con café coloquiales cada 14 días, traer es un espacio no partidario, es un espacio plural, independiente, que buscamos esto, ¿no? Generar conciencia cívica, es decir, sacarnos el traje de habitante y ponernos el de ciudadano y empezar a formarnos, porque a veces que el ciudadano te pide cosas que no corresponden. Entonces, bueno, saber qué es lo que yo le puedo pedir a mis representantes. El gobierno, acá el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Bueno, ¿qué tiene que hacer mi representante? ¿Qué le puedo pedir a un concejal? ¿Qué le puedo pedir a un diputado provincial? Lo que pasa es que me da la sensación de que en la Argentina le falta educación cívica, como que perdió la guía de entender que quienes gobiernan lo hacen representando al pueblo, son simplemente los emisarios que se tienen que ocupar de administrar los bienes públicos y hay como una especie de concepto feudal, pero principalmente instalado desde los gobernantes, en donde, ahora yo tengo el poder, yo soy el dueño, soy el rey, soy la reina, y lo que yo digo es ley. Y es como que convencieron a parte de la población, de la ciudadanía, de que es así. Si están ahí arriba, toman las decisiones y yo soy una oveja que obedece. Mira, coincidiendo con vos, Argentina ha tenido déficit en sus últimos 100 años, 100 años de déficit, solamente 4 años no hubo déficit. Entonces, presentamos la vez pasada con Javier Campos, un diputado de Cambiemos, un proyecto para castigar a la política. Porque ¿qué es lo que pasa? Nadie castiga al político. Es decir, yo fui intendente de tu ciudad y hice una pésima gestión
no cumplí con el pacto fiscal, no cumplí con la ley de administraciones financieras, generé déficit, porque vos podés generar déficit si vos invertiste para hacer obra pública. Bueno, pero no hice obra pública, igual generé déficit. Bueno, nosotros lo que decimos es que tiene que haber un castigo, no digo penal, pero sí político, que las personas que no han podido cumplir con, por ejemplo, en este caso, la ley de administraciones financieras y el compromiso fiscal, no se puedan presentar por 4 años a ser candidatos de nada, ni tener cargos públicos. Entonces, si vos empezás a castigar al político, si el político empieza a ver que, bueno, flaco, si no haces bien las cosas, no es que vas a integrar, que porque estás en una lista sábana vas a poder, no vas a poder integrar la lista. Por supuesto que no fue tratado este proyecto, pero bueno, uno va insistiendo y en algún momento... Eso sería Argentina año verde. Eso sería realmente, o sea, maravilloso, porque lo que pasa, me parece, en Argentina mucho y hace muchas décadas, es que no hay premio y castigo, solo hay Claro. premio en la política. El Así que es. asume incrementa sus ganancias, incrementa como dije en la presentación, vivís en la misma casa hace cuántos años. Y sin embargo, vos ves estos políticos que entraron con un auto usado de 1979 y salen con mansiones, estancias, Claro. autos de última generación. Te cuento una anécdota. Cuando yo era concejal, yo fui concejal en Pilar del 2007 al 2011. Y vivo en esta casa desde el año 1997. Es un barrio cerrado, tiene nombre de club de campo, pero tiene instalaciones austeras. Y entonces, por supuesto, era un consejo deliberante de 20 concejales, yo era la única no peronista, y todos los peronistas me llamaban a mí la chica country. Ahí está, ahí viene la chica country, qué sé yo. Entonces yo les decía, ¿sabes cuál es la diferencia? Yo vivo en un barrio privado desde antes de estar en la política. Todos ustedes viven en un barrio privado después de haber pasado por la política. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Y se callaban y no me decían nada. Claro, no tenían con qué rebatirte. Te voy a decir una frase que dijiste vos misma, ¿no? Hay una concentración abusiva del poder en este gobierno. Totalmente. Bueno, explícame qué quisiste decir con esa frase. Mira, te invito a que busques una nota que salió muy buena en La Nación de este sábado que pasó, no, del anterior, sobre Pierre Rosanvallon, un politólogo, sociólogo, no sé, no lo conocía yo, por supuesto que ya me compré todos los libros de él para leerlos porque me encantó una entrevista que le hacen a él sobre el populismo, ¿no? Y él dice que los gobiernos autoritarios se transforman en democraduras. ¿Por qué? Porque son democracias porque fueron elegidos por el voto popular, pero terminan siendo la dictadura de los elegidos. Es decir, accedí al poder de una manera legítima, de una manera legal, pero es ilegítima mi representatividad porque yo me estoy transformando, estoy gobernando no para mis representados, sino para mí. Entonces, es una práctica muy habitual en los gobiernos populistas, ya sean de izquierda o de derecha, esta cuestión de estar siempre buscando el enemigo, de cambiar los... Lo necesitan, no pueden vivir sin un enemigo. Echar siempre las culpas afuera. Fíjate vos lo que está diciendo el presidente hoy, la presidenta Alberto Fernández, que en la ciudad de Buenos Aires no pueden atender no hay camas para los viejitos y tienen que por eso ir a la provincia de Buenos Aires. Cuando los viejitos que están trasladando son del PAMI, que depende de Nación el PAMI. Entonces siempre distorsionan los hechos por opiniones. Entonces necesitan buscar siempre enemigos, necesitan someter las instituciones a sus designios. Por eso es que reforman la justicia, reforman la Constitución, modifican las instituciones a beneficio propio, ¿no? Entonces, el presidente ha dado claras muestras. Él se dice dialoguista, él dice que es dialoguista, que yo soy una persona de diálogo con su perro, con Dylan. Porque una persona que dialoga es una persona que dialoga con otro. Y si yo dialogo con otro, escucho lo que el otro me dice. Y él no escucha lo que el otro le dice. Sí, Entonces, escucha mientras el discurso esté de acuerdo con sus ideas. Sí, escucha a la única Cristina que no se le anima, que es a Cristina Kirchner, porque a Cristina Pérez la mandó a estudiar la Constitución, pero a Cristina Kirchner no se le anima. A esa es la única que escucha y modifica permanentemente, transformándose en un títere, decisiones que muchos podíamos estar de acuerdo cuando él hablaba de una apertura, del diálogo, de construir consensos.
pero nada, no construye ningún consenso. El único consenso que construye es con su jefa política, que es Cristina Kirchner. Entonces, claro que es un gobierno autoritario. Vos fíjate que el último decreto que sacó esta semana, que lo hemos denunciado, dice que se equipara con los delitos contra la salud pública las reuniones familiares. Entonces, a todo aquel que tenga reuniones familiares, aunque sea, es decir, toda reunión familiar es una persona que no vive en esa casa y que viene a tu casa. Es decir, mi hijo me viene a visitar, eso es una reunión familiar, yo voy a estar penada con el Código Penal. Es decir, la Constitución Nacional le veda al presidente la posibilidad de legislar en materia penal, en materia electoral y en materia tributaria. Entonces no puede ponernos, equipara, porque en ese decreto habla que se equipararán con los artículos 205 y 239 del Código Penal. Es decir, no puede legislar en materia penal, pero además se mete en nuestros domicilios, artículo 18 de la Constitución, se mete con las acciones privadas de los hombres, artículo 19 de la Constitución. Entonces se mete en nuestra intimidad, se mete con nuestras libertades. Entonces es totalmente violatorio de la Constitución. Y ya lo hizo con Vicentín, que ahora dio marcha atrás, porque yo pensé que me iban a aplaudir, pero usted no está, usted tiene que gobernar para todos, no puede estar violentando las instituciones. Esta reforma de la justicia, que es una reforma a medida, inoportuna, estamos transitando la peor crisis argentina económica, previsional, sanitaria, previsional, y pone todos los carros enfocándose en hacer una reforma que no es una reforma de la justicia, porque lo único que reforma es como Doropí, es la justicia federal. Es decir, si vos tenías problemas con lo que lo vas a seguir teniendo. Entonces, se la presenta como la reforma judicial cuando lo único que es un traje a medida ilegal, porque viola la ley de subrogancias, porque deja a jueces sin competencia. Es decir, un traje a medida para su jefa política, aquella que él tanto denostó los años anteriores, desde el 2008 cuando se fue del gobierno después de la 125, que fue echado. Entonces, a mí como argentina, por supuesto que yo no lo voté, pero yo quiero que le vaya bien. Porque si le va bien a la Argentina. Por supuesto que tengo diferencias y tengo otras prioridades y por eso yo voy a ir a elecciones contra él. Pero yo no quiero que le vaya mal. Porque si le va mal, nos va mal a todos. Pero es difícil que le pueda ir bien a un presidente que vive desdiciéndose y generando inseguridad jurídica que tanta falta nos hace para que puedan venir inversiones a nuestro país, para que la gente tenga ganas de invertir acá y no irse, como están haciendo los mismos empresarios argentinos, a vivir a Uruguay. Nadie puede contestarme esta pregunta que se la hice a varias personas, pero nadie me puede dar una respuesta certera. Sabemos por qué Cristina Fernández de Kirchner lo puso a dedo a Alberto Fernández para ser presidente. Ella para conseguir la impunidad que necesita por todas sus causas penales. ¿Qué le ofreció a cambio? O sea, ser presidente, el poder en sí, dinero, fama, fortuna offshore, ¿qué habrá sido lo que le ofreció para que él se presente de esta manera? O sea, que sea conocido como un títere a nivel mundial. No, es una persona que dice una cosa y se desdice, dice otra cosa y se desdice. Ella le ofreció la presidencia a dedo, porque yo te recuerdo que en el 2015 nosotros decidimos la presidencia de Mauricio Macri en una interna, en unas PASO decidimos. Acá fue a dedo. Ella decidió, sin consultar a nadie, ponerlo a Alberto. ¿Qué le ofrece? Lo engaña ofreciéndole, vos vas a ser el presidente. Si uno te dice presidente, soy el dueño de la lapicera, hago lo que yo quiero. Pero bueno, le dio una lapicera sin tinta a Cristina. Porque ella, la que tiene la lapicera cargada, es ella, que ya domina la Cámara del Senado, su hijo en la Cámara de Diputados, pretende ahora dominar la justicia y ya domina el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que le ofreció? Una ilusión, ser presidente de los argentinos. Y él, no creo que le haya creído mucho, pero no le importó. Yo creo que él pensó que la iba a poder dominar. Yo creo que él pensó, cuando yo tenga la lapicera, manejo yo, y no pudo ni siquiera poner a sus ministros, porque le fue bajando ministro a ministro que fue poniendo. Una lástima, porque yo creo que aún dentro del kirchnerismo, o del Frente de Todos, mejor dicho, hay gente que no se banca el autoritarismo de Cristina o que hubieran querido otro tipo de presidencia. Entonces él, si él se hubiese animado a ser él,
si se hubiese animado, bueno, a ser él es Cristina hoy, pero si se hubiese animado a hacer lo que él decía que era, A diferenciarse. claro, a diferenciarse, él hubiera tenido apoyo inclusive de la oposición. Pero desgraciadamente no tuvo la suficiente personalidad o las que tiene que tener y se fue cada vez acobijando más bajo el ala de Cristina y hoy no le cree ni la gente que lo rodea. No, es terrible. Cuando vos pensás que te faltan todavía 3 años más de gobierno, 3 años y medio, casi, es Es preocupante. la definición de es increíble, pero en la más certera de sus acepciones, ¿no? Es increíble, no se le puede creer. Así es. De ninguna forma. Hoy funciona solo uno de los poderes, Mm, dijiste también, otra de tus frases que mm. escuché. Solamente el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que está manejando todos los poderes del país, ¿cierto? Porque vos fíjate que él pretende una reforma judicial que lo que hace el Poder Judicial es controlar al Ejecutivo. Este, al Congreso, al Poder Legislativo le sacó todas las funciones, porque en diciembre lo primero que hicieron fue mandar al Congreso una ley de emergencia nunca vista, 9 emergencias, ya ni me acuerdo cuáles eran, económica, sanitaria, previsional, educativa, todas. Es decir, nosotros tuvimos que votar, por supuesto que Cambiemos votó en contra, pero aquellos que entraron por la oposición se la votaron. 9 delegaciones legislativas, es decir, el Congreso prácticamente paralizado en el sentido de que casi todas las facultades se le delegaron al presidente. Entonces, anula el Poder Legislativo, pretende reformar la justicia, es una autocracia. Entonces, obviamente que nosotros tenemos voz y nos hacemos oír y estamos muy presentes en las redes y estamos generando conciencia cívica en el ciudadano para que no bajar los brazos, estar atentos y también hay un periodismo muy activo. Yo lo llamo independiente porque es independiente ese periodismo. ¿Por qué digo que es un periodismo independiente? Porque a Macri no se le hicieron para nada fácil estos periodistas que hoy no se le hacen fácil a Alberto. Es decir, que nadie puede negar que son independientes. Así que bueno, como te decía, el único poder que está en funciones hoy efectivas es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Legislativo, más allá de la delegación legislativa que tiene, la cabeza del poder del Senado, que es Cristina Fernández de Kirchner, actúa como la conciencia del Poder Ejecutivo, así que lo que se manda al Senado se manda porque saben que en el Senado tienen las manos suficientes para votar, para que las cosas salgan más rápido. Por supuesto que esto después tiene que ir a diputados y ahí la tienen más difícil, pero no tanto más difícil. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos hoy. Yo tengo muchas esperanzas en las elecciones del año que viene. No estamos lejos. Sí, Y sí, vos pensás que ellos tienen 118 diputados y nosotros tenemos 116. Es decir, si lográsemos repetir la elección del 2017, le sacamos la mayoría. Yo creo que no es lejano eso, no es lejano. a veces a mí, yo soy absolutamente constitucionalista y democrática y republicana, pero a veces me da una tentación de decir, ¿por qué la oposición no utiliza alguno de los trucos sucios que utiliza el peronismo y el kirchnerismo, que tan bien les funciona? Y Pero porque nosotros, bueno, nosotros no violentamos las instituciones. Nosotros somos respetuosos. Vos me vas a decir, bueno, pero son ingenuos. Bueno, sí, pero hay que volver a la institucionalidad. Es decir, el peronismo ha quemado muchas naves. Nosotros no podemos sumarnos a violentar la Constitución, a hacer con las instituciones cualquier cosa como hacen ellos, porque porque tenemos otra vara. Y por eso te digo, yo tengo esperanza. Y aparte ellos saben que hay un 41% que no los votó, es decir, en realidad no los votó un 52%, pero saben que hay un pueblo activo y atento y que no les está dejando pasar ninguna. Yo te exhorto a que el 17 de agosto estés pendiente de la marcha que va a haber, que va a ser muy, muy fuerte. Una marcha muy fuerte porque hemos retrocedido mucho en estos 7 meses. El tema de la inseguridad
Han desaparecido personas aquí, hace 100 días que no aparece un joven en Bahía Blanca y ha habido mucha violencia institucional por parte de las policías provinciales. Y si ha habido muchos casos, hoy justamente la Comisión de Derechos Humanos fue larga por eso, porque vino finalmente, después de que lo citamos tantas veces, vino el secretario de Derechos Humanos a dar la cara, no la podía dar. Pero yo soy optimista por naturaleza, entonces prefiero ver el vaso, la mitad del vaso lleno. Está bueno porque hay mucha gente, yo soy muy activa en las redes sociales, principalmente en Twitter, y veo muchas veces expresiones de desesperanza de los argentinos, y bueno, ¿qué vas a hacer? Acá es así, es imposible, es inaguantable, es insoportable, esto no tiene futuro, ese tipo de cosas. Entonces es muy esperanzador escuchar tu mensaje de alguien que está adentro de la maquinaria política de la oposición, de decir que, bueno, que hay esperanza y que la gente... uno de los últimos mensajes que puse en Twitter justamente fue, si hay más o menos unos 18 millones de argentinos o 20 millones de argentinos que están en contra del actual gobierno, ¿qué estamos esperando el 17 de agosto? ¿Ver miles de personas o ver millones de personas en la calle? Porque eso es también, ¿no? Parte del argentinismo, de no meterse, de bueno, que los otros hagan, de Dios proveerá, ojalá que Dios nos ayude. A mí me enoja mucho cuando la gente en las redes pone que Dios nos ayude. Digo, no, Dios está ocupado en otras cosas. Vos anda a la calle. No, no se lo atribuyas a Dios. Dios no te va a ayudar en esta. Pero yo creo que el argentino que no se conforma con esto le está poniendo el cuerpo a la conciencia y se están animando. También veo no solamente al argentino de a pie, sino veo a las organizaciones intermedias, como los colegios de abogados, que antes estaban más callados, los veo manifestándose, animándose al poder, a reclamar lo que corresponde. No, hay una población activa. Y si la población está activa, el poder no puede avanzar. El poder avanza cuando los pueblos callan, cuando los pueblos están sometidos. Y este no es un pueblo sometido. No somos Hablaste pueblos. hablaste de crear un comité de crisis económica. ¿Cómo sería ese comité? Claro, porque el presidente desde que empezó la pandemia solamente tiene un comité de crisis sanitaria. Y ese comité ya debería estar hace rato eh, eh, en el mismo, incluidos economistas, incluidos empresarios, incluidos sindicatos, porque acá hay una crisis laboral y una crisis productiva fenomenal. Entonces, para salir adelante se necesita del consenso de las partes. Que yo, si soy una persona que es un propietario de locales, me tengo que sentar con mi inquilino a pactar, mira, aunque sea pagarme los servicios y los impuestos y no me pagues el alquiler por 4 meses. Prefiero tenerlo vacío a que estés adentro y me pagues los servicios. Es decir, hay que buscar una manera de salir de esta pandemia. Hoy yo escuchaba que me hacía una entrevista a Romina Mangel y estaban entrevistando antes de salir yo al aire a comerciantes en el barrio de Once que decían, nosotros vamos a violar, nosotros no vamos a acatar el decreto que nos prohíbe trabajar, porque yo me ponía en los zapatos de ella y le decía a Romina, mira Romina, si puede trabajar una farmacia con sus empleados adentro, si puede un colectivero manejar un colectivo, ¿por qué no va a poder un negocio con los recaudos, con el barbijo, con que la gente vaya, los que tienen autos puedan ir en auto? Porque Muchos Marcela, muchos el locales son Estado, propietarios. el Estado es Entonces, muy paternalista, trata a la ¿cómo? gente como si... El Estado es muy paternalista, trata a la gente como si fueran todos tontos, niños e inútiles. No trata de tontos, porque si vos ves las fotos en el diario de la reunión de ayer en Casa de Gobierno, están todos en una mesa larguísima, son como 24 que están en la mesa. Ninguno tiene puesto el barbijo y ninguno respeta la distancia social. Entonces nos quieren obligar a nosotros, cuando lo que yo decía en un videito que puse esta semana en las redes, es que hay que educar al soberano, hay que concientizar con el ejemplo, indicándoles cómo ponerte el barbijo, cómo no, pero no podés estar todo el tiempo penalizando. Tenés que también en algún momento confiar en la responsabilidad de cada individuo. Porque si no, vamos a estar en cuarentena todo el año. Y así es el daño que se está haciendo al sector productivo. Cuando lo liberaron a Vudú, para los que no sepan, Vudú es el expresidente en la época de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella era presidenta, acusado y condenado por corrupción.
¿Cuál fue el mensaje que se le mandó a los argentinos cuando lo liberaron a Vudú? Y el mensaje fue, no importa que hagas todo mal, total acá no pasa nada. Ese fue el mensaje. Pero tan luego eso, no solamente eso, que es que lo liberaron a una prisión domiciliaria, una persona que tiene doble condena, y que él insiste que no tiene condena firme porque apeló a la corte. Pero tiene doble condena, ¿no? Una condena de primera instancia, condena de segunda instancia también por defraudación al Estado. Y Carlos Zanini, que es el procurador del Tesoro, que es el, como te podría explicar, es el jefe de todos los abogados del Estado, a una consulta del ANSES, la ANSES no le había pagado, acá en Argentina existe lo que se llama una pensión vitalicia para los presidentes y vicepresidentes, bastante acomodada, entre 400.000 y 600.000 pesos, para en retribución a haber ejercido con honor el cargo. Él defraudó al Estado público. Él tiene una causa por defraudación a la administración pública. Él no desempeñó con honor el cargo. Y Es incompatible. Claro, sin embargo, Zanini firmó una resolución para que el ANSES le restituya la pensión vitalicia. Entonces, flaco, en la misma semana que Carlos Zanini, jefe de los abogados del Estado, le indica al ANSES que le pague la renta vitalicia a Vudú, esa misma semana el presidente Alberto Fernández había prorrogado por decreto la movilidad jubilatoria, la aplicación de la movilidad jubilatoria para el resto de los jubilados de la Argentina. Es una desfachatez. Es una burla. Cara, a Vudú le doy todo y a vos que te prometí que te iba a aumentar el 20%, no, te estoy descontando el 8% en realidad. No solamente no te aumenté, sino que además te estoy descontando porque no te estoy aplicando la fórmula que fue aprobada por el Congreso. Entonces, esas cosas indignan mucho y te demuestran que tienen un verso para algunos, que todavía se los creen algunos, pero en realidad, es decir, es como decía Néstor Kirchner, ¿no? Fíjate en lo que hago, no en lo que digo. Porque lo que dicen es con lo que hacen. Pero es todo un sistema que está podrido u oxidado en su interior. Cuando yo escucho o leo que esos presidentes en el 2001, que hubo, no sé, 7 presidentes en una semana, o qué sé yo cómo fue, ya no me acuerdo, esa persona que fue presidente durante 2 días está cobrando una pensión vitalicia. O sea, es una burla aquella persona que trabajó toda su vida. Perdón, ¿cómo? Rodríguez A., que fue presidente 6 días. Por ejemplo. ¿Cómo Así es posible eso? Entonces, ¿cómo los argentinos soportan esta cantidad de abusos? Tienen el aguante, el récord mundial del aguante. Así es, Lana. No, realmente no lo puedo entender. ¿Cómo se llega a ser juez en la Argentina? ¿Cuál es el proceso para que una persona se convierta en juez? Tiene que existir una vacante, tiene que llamarse a un concurso de antecedentes y de oposición, es decir, vos tenés que cumplir con determinados requisitos de edad, de idoneidad, de formación, y además rendís un examen, tenés que haber sacado determinado puntaje en ese examen, y después de eso tenés una entrevista, que también tiene puntaje esa entrevista, que tiene que ver la entrevista con tu vida personal, se evalúa que vos tengas una determinada formación y además tengas determinado carácter, porque un juez tiene que imponerse, tiene que comandar un juzgado, y después ese concurso, es decir, el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a ese concurso, arma una terna y se le envía a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, y el presidente tiene la facultad de, entre esos 3 que le mandaron, elegir uno y mandar el pliego de ese postulante al Senado para que el Senado le dé el acuerdo para... Ok, Marcela, suena todo espectacular, divino e institucional. Y después tenés jueces como Ollarvide, jueces que tienen prostíbulos. El concurso. En esa ¿Cómo? época no existía concurso. Pero bueno, igual una vergüenza esos jueces. Zaffaroni. Zaffaroni, que fue además del proceso de los militares. No sé, tenés jueces como Rafecas, tenés jueces que en un país normal, entre comillas, no podrían ser porteros de un prostíbulo, y en este caso son jueces de la nación. O sea, ¿qué fue lo que degeneró ese sistema? En el 2006, Cristina Kirchner modifica el Consejo de la Magistratura, que es una institución que se crea con la Constitución de 1994,
que tenía antes del 2006 una composición más equilibrada, donde había menos políticos y más académicos, más jueces y más abogados de la matrícula. Cristina Kirchner reduce la cantidad de integrantes que tenía el Consejo de la Magistratura y fortalece la representación política, es decir, más diputados y más senadores que los que había antes en el Consejo de la Magistratura. Eso politizó la toma de decisiones. Prácticamente desde el 2006 no se separaron jueces, no se les hizo el juicio político a muchos jueces que se les debió haber hecho, porque la composición política, si era un juez amigo, jugaba a favor de ello. Y bueno, esa reforma del Consejo de la Magistratura fue declarada inconstitucional por la Cámara y hace 4 años que duerme en la Corte, que tiene que confirmar el fallo de la segunda instancia diciendo que esta reforma es inconstitucional y que volvamos a aquella composición que estuvo vigente hasta el 2006. Otra frase maravillosa que dijiste en la investigación que hice sobre tu persona, dijiste la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, es un nido de ratas. Así es. Nosotros en el 2016 con la doctora Carrió presentamos un proyecto para derogar la AFI y para crear una agencia de investigaciones al estilo del FBI, dependiente del Ministerio de Seguridad, para prevenir el delito internacional, prevenir el crimen organizado y una dirección de investigaciones para colaborar con la justicia. Pero no un ente autónomo como es, con presupuesto propio y todo, como es hoy la CIDE, la AFI, como quieras llamarlo. Nosotros creemos que es un nido de ratas porque lo único que ha hecho no ha prevenido el crimen organizado y lo único que ha hecho ha sido extorsionar a políticos y periodistas armándoles carpetas y extorsionándolos. Por eso le dije nido de ratas. ¿Están continuamente desde el gobierno midiendo la reacción de la gente con esto de Vicentín, con esto de la reforma a la Constitución? O sea, todas estas medidas que toman, de las cuales algunas no prosperan, ¿están continuamente midiendo el humor de la población o son los improvisados? ¿Cuál es el plan en todo esto? No, por supuesto que hay como un gobierno de las encuestas, ¿no? Y todos los políticos están muy pendientes de ellas. No es nuestro caso, que nunca tuvimos dinero desde la coalición cívica para contratar encuestas, pero sí, obviamente, y el presidente se equivoca porque en base a una encuesta que dice que la gente está muy disconforme con el servicio de justicia, él entiende que eso es el argumento para una reforma judicial. Y la gente no está pidiendo una reforma judicial, la gente está pidiendo justicia. La gente está pidiendo que los jueces sean probos, que los jueces investiguen, que los jueces evalúen conforme a derecho y fallen de una manera imparcial. Eso está pidiendo la gente, no está pidiendo una reforma judicial. Pero bueno, también el presidente y los políticos muchas veces leen las encuestas como a ellos les conviene, ¿no? Y a veces esta excesiva consulta a través de encuestas te aleja un poco de la realidad. Y no hay nada como el contacto permanente con la gente, que bueno, en época de pandemia no podemos, pero vía Zoom, yo tengo Zoom, bueno, por ejemplo, ahora en breve tengo uno, tengo 2 o 3 Zoom por día, con vecinos de todos lados, con dirigentes también, porque es necesario achicar esta crisis de representatividad que siente hoy el ciudadano de Argentina y del mundo. Las democracias están muy cuestionadas por eso, porque hay como una crisis de representatividad, como que los representantes trabajan más para sí que para sus representados. Y yo creo que eso lo podés modificar únicamente estando permanentemente en contacto con tus representados y que tus representados sientan que vos estás tratando los temas que a ellos les importan, no los temas que te importan a vos, sino lo que a ellos les importan. Da la sensación de que cada vez que desde el gobierno se habla de soberanía, van para quedarse con algo. Soberanía alimenticia, soberanía no sé qué, se quedaron con aerolíneas, soberanía. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Es parte del relato a la que nos tienen acostumbrados. Nos hablaron de soberanía energética para quedarse con YPF y se pagó por YPF más de lo que YPF hoy vale. Además de que perdimos el autoabastecimiento que teníamos hasta el 2011. Tuvimos que empezar a comprar gas, a comprar energía en el exterior. Por otro lado, te hablaban de la soberanía monetaria y se quedaron con Chicone.
ahora te hablaban de la soberanía aérea y fue un pésimo negocio los de Aerolíneas Argentinas que las desguazaron cuando se la expropiaron a Marsans, a Iberia, y hubo que pagarla millonariamente en los juicios que después tenemos que afrontar todos los argentinos en Nueva York. Y ahora, bueno, con el verso de la soberanía alimentaria nos querían hacer creer que íbamos a expropiar Vicentín. Por suerte dieron marcha atrás. ¿Eso es parte del vamos por todo? Cuando hablan de soberanía, ¿a eso se refieren con el vamos por todo? Así es. Sí, sí, sí. Es el vamos por todo. Todo, todo, todo. ¿Está en peligro en Argentina la propiedad privada? No, no creo que esté en peligro la propiedad privada. Nuestra propiedad privada está defendida por la Constitución, así que para abolir la propiedad privada tienen que modificar la Constitución. No está en peligro la propiedad privada. ¿Cuánto ha avanzado Argentina en los últimos 7, 8 meses en su camino hacia Venezuela? No, obviamente que ha avanzado porque el populismo avanzó, el sometimiento de no es que avanzó, pretende avanzar, pero no pudieron todavía. Pretende avanzar. Pero hubo un pueblo que, como te vuelvo a referir, esa escasa diferencia por la que ganaron el año pasado, les impide poder avanzar porque hay un pueblo muy atento que los está frenando permanentemente. ¿Qué opinas de esta sororidad, para que los que no son argentinos es una especie de grupo colectivo de mujeres que supuestamente defienden a mujeres por una cuestión de género, pero que en realidad me parece que se ha convertido en una cuestión partidista? Sí, fundamentalmente este colectivo femenino defiende a mujeres kirchneristas, principalmente, a veces alguna de izquierda, pero por ejemplo cuando fue lo de Cristina Pérez, cuando fue el otro día con Viviana Canosa, que también el presidente de un acto mafioso le dice, nena, cuídate, yo te quiero mucho, es decir, es una cuestión paternalista mafiosa, lo mismo con Mercedes Ninzi, que también la mandó a callarse, no se manifiesta el colectivo femenino, por eso es una sororidad que tuvo mucho auge cuando se trató el tema del aborto, pero a mí no me representa. Yo soy solidaria de verdad con cualquier mujer que esté en riesgo, no me importa de qué partido es. Creo que no puede entrar la política en eso. ¿Qué le dirías a los argentinos para ayudar a salvar la República? Que no bajen los brazos, que Argentina es un país maravilloso, que es un país bendecido, pero bueno, ha atravesado malos gobiernos, pero eso no quita la esencia de la Argentina, que somos un país donde la familia tiene un rol fundamental y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar a este país. No hablar mal de la Argentina, porque muchas veces nos equivocamos y hablamos mal delante de nuestros hijos y nuestros chicos crecen pensando que se tienen que ir del país. Yo me metí en política para eso, para que mis hijos no se fueran del país, para ver si podía cambiar algo y por lo menos pude inculcarles el amor a su país. Y creo que Argentina es un país, como te decía, bendecido y tenemos que poder modificar, pero lo vamos a hacer entre todos, no contra todos, sino entre todos. Marcela, muchísimas gracias. Con esa nota de optimismo y positivismo, te agradezco muchísimo por esta nota y ojalá que así sea. Así va a ser, así va a ser. Dios va a querer que así sea. Te agradezco muchísimo, Lana, la entrevista. Muchas Gracias gracias. a vos. Hasta Gracias. luego.